Hermanos, gracias al Señor que nos permite hoy compartir nuevamente algo de la palabra del Señor, que estábamos desde hace un tiempo ya viendo, digámoslo así, en resumen, la obra que el Señor ha planeado, que se ha propuesto hacer desde eternidad hasta la eternidad. Amén. Y esas fases que el Señor ha venido desarrollando y ha venido avanzando. Besito, bendiciones, buenas noches. Hermanos, y hace 8 días hubo como un paréntesis también, paréntesis, pero que a la final, gracias al Señor, era como algo muy complementario y muy necesario que estuvo compartiendo Andrés. Y hoy, pues Dios mediante, retomamos, íbamos en el punto de ver como esas distintas etapas, esos distintos tiempos que el Señor Jesús hizo aquí en la tierra, porque el Señor Jesús tenía que nacer, ¿cierto? Y hasta llegar a su muerte. Y en ese espacio de tiempo de la obra de Dios, ¿cierto? Que no fue algo que a Dios no hubiese, digámoslo así, tenido calculado desde antes de ejecutar su obra, sino al contrario, lo tenía en su corazón y por eso decidió desarrollar todo su plan y su obra. Y como el Señor tenía esa parte de su obra en su corazón, al desarrollarla nos habla mucho de ese plan y entendemos hacia dónde es que el Señor nos está llevando y por qué el Señor hace las cosas de cierta manera, ¿cierto? No son pocos los detalles que hay de esa etapa de la revelación divina, de la revelación del plan de Dios, aunque son pocas al final las hojas, ¿cierto? Si uno suma en comparación, en referencia a todas las demás hojas, son tal vez pocas las hojas que tienen que ver con esta etapa, pero esta etapa es la fundamental, es la central, ¿cierto? Porque es de esta etapa es que vamos nosotros a poder volver a reencontrar la ruta que se había perdido o que habíamos perdido nosotros de ese desarrollo de la obra del Señor que es de eternidad a eternidad, ¿cierto? Estas son las etapas que son importantes para Dios mismo, en su desarrollo, en su plan, en su propósito. Y esas etapas se desarrollan no simplemente porque el Señor haya querido hacerlas de cierta manera, no, sino que cada etapa se corresponde con algo que se requiere para dar avance a la siguiente etapa. Y esta etapa donde estamos, digámoslo así, recuperando lo que habíamos perdido, ¿cierto? Nos detuvimos en algún momento en ver cómo el pecado entró, ¿cierto?, a la humanidad, nacido en el cielo, en el querubín, pero que pasó a nosotros, que somos digámoslo así, el centro de la motivación del corazón de Dios, somos nosotros como seres humanos, cada uno de nosotros, no solamente en montonera, sino cada uno de nosotros, pero no solamente cada uno de nosotros, sino también nosotros como cuerpo, ¿cierto? Nosotros como humanidad, como familia, ¿cierto? Es lo que está en el centro, digámoslo así, de ese desarrollo del plan del Señor. Podríamos decir que el Señor está haciendo toda esta obra, todo este desarrollo en función nuestra, para nosotros. Nosotros somos los que tenemos que disfrutar de esa obra de Dios. El Señor hizo esto para que el ser humano lo entendiera a Él, lo conociera a Él, ¿cierto? Revelarse al ser humano. Por lo tanto, el ser humano es, como decir, el actor fundamental, principal en el desarrollo de toda esta obra. Claro, Dios mismo, pues, es antes que el hombre, y Dios, lógicamente, es más importante que el hombre mismo. Pero la obra de Dios, ¿cierto?, está en función de lo que pase en el corazón del ser humano, en el corazón nuestro, ¿no? Entonces, por eso, cuando vimos la caída allá en el Edén, vimos todo lo que eso le produjo al ser humano, todo el impacto, toda la consecuencia que tuvo para nosotros, ¿cierto? El habernos desprendido, ¿cierto?, de lo que el Señor tenía para nosotros. Nosotros quisimos tomar otra ruta, quisimos experimentar otra forma de hacer las cosas. Cuando el ser humano tomó del árbol de la ciencia, de la sabiduría, del bien y del mal, es como si le hubiera dicho al Señor, Señor, déjame yo por mí mismo a ver
si realmente yo entiendo una cosa distinta, si encuentro una cosa mejor, ¿cierto? A la que hasta el momento tú me has mostrado o a lo que tú me has revelado. Y por eso es que el hombre termina tomando de ese árbol que lo llevó a la final a la muerte, ¿cierto? El hombre sin Dios, el hombre sin relación a su creador se muere, se va a morir, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el hombre fue diseñado para ese fin, ¿cierto? Un hermano ponía una vez un ejemplo muy diciente, y es cuando nosotros hacemos una máquina, ¿cierto? Hacemos una máquina, hijito, bendiciones, una máquina, la hacemos para que funcione de determinada manera, ¿cierto? Y por eso tiene determinado diseño, ¿cierto? Y si no se usa conforme a ese diseño, la máquina a la final se va a terminar dañando y vamos a terminar incluso haciéndonos daños. Me voy a poner un ejemplo de que imagínense que fuéramos a hacer una harina para hacer unas arepas, ¿cierto? Pero para eso usamos la máquina de coser. Poner cada granito debajo de la aguja, ¿cierto? Para que con la aguja vamos haciendo la harina, ¿cierto? Eso es muy peligroso, ¿cierto? Y a la final se va a dañar y no creo que van a haber arepas, ¿cierto? Eso le pasa al ser humano cuando se desprende de su creador, de su diseñador, ¿cierto? Y qué precioso encontrar que aparte de todo somos amados por ese creador. Entonces estamos en esta fase viendo, digamos, como esos microsegmentos de esa etapa en donde el Señor Jesús está en la tierra, ha nacido como hombre, ¿cierto? Y está a punto de ir a la cruz. Pero incluso antes de ir a la cruz hay unas microetapas ahí, ¿cierto? ¿Y por qué se requiere ver todo este despliegue? Digámoslo así, antes de ir a los versículos. ¿Por qué, hermanos? Porque es que esa caída, ese problema que tuvimos en el jardín del Edén cuando el hombre pecó, ¿cierto? No solamente nos causó una consecuencia, ¿cierto? Aquí estuvimos viendo varias de esas consecuencias, mencionamos, no recuerdo, como 12 o 15 consecuencias que menciona la Biblia de lo que le sucedió al hombre después de haber pecado en el jardín del Edén, ¿sí? Estuvimos mencionando que una de esas consecuencias es que el hombre fue, digámoslo así, poseído por esa naturaleza que le obliga y le lleva ahora cautivo a pecar, que es el pecado, ¿cierto? Vimos que el hombre a la vez, fue también puesto bajo el pecado, pero también aparecieron al hombre los pecados, ¿cierto? O sea, cada una de las cosas malas que ahora hace el hombre, contra él mismo y contra otros, y contra Dios inclusive. Y eso es lo que la Biblia llama los pecados en plural. Y también apareció algo que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, lo resume así, y es la mancha del pecado también. No solamente tenemos una naturaleza que nos lleva a pecar, no solamente también pecamos, sino que ese pecado nos produce unas consecuencias a nosotros, ¿sí? Entonces vino el miedo, ¿cierto? Esa es una de las cosas que le pasó al hombre, que se escondió de Dios, rompió su comunión con el Señor, dejó de percibir ese mundo espiritual que le indicaba el porqué de las cosas naturales, entonces quedó solamente haciendo cosas naturales el hombre, imagínense. El hombre como si le hubieran apagado la parte principal, ¿cierto? Puede seguir funcionando, sí, a empujones de pronto, pero imagínense, es como si a un carro le quitaran una parte fundamental de su motor y nunca más le vuelve a funcionar después del pecado, ¿cierto? Entonces, así mismo como hubo tantas consecuencias y ahora el Señor está reparando, ¿cierto? Reajustando todo lo que se había perdido, entonces Él también tiene que hacer muchas cosas. Por ejemplo, una de las cosas que el Señor hace estando aquí en la tierra como hombre, desde su nacimiento hasta su muerte en la cruz, es que Él en su testimonio, al ser perfecto y sin pecado, entonces Él puede perdonar los pecados. ¿Sí me va a entender? Entonces, si el Señor no vive aquí en la tierra 33 años, ¿con qué autoridad Él puede perdonar los pecados? ¿Cierto? Nadie puede perdonar los pecados, a menos, ¿cierto?, que ese esté libre de pecado, ¿cierto? Ese tiene autoridad para hablar sobre ese tema, en el cual Él, ¿cierto?,
puede perdonar los pecados. Y recordarán, mis hermanos, que muchos de los no muchos, pero algunas partes del Nuevo Testamento justamente nos hablan de ese conflicto que había cuando el Señor decía, tus pecados te son perdonados. Entonces la gente decía, uy, ¿y este qué autoridad tiene para perdonar los pecados? ¿Cierto? Otra vez el Señor dijo, el que esté libre de pecado, ese tire la primera piedra. Ahí desautorizó a todos los demás, ¿cierto?, de juzgar el pecado del otro. Pero como él sí fue sin pecado, ¿cierto? Ahora, para ser sin pecado, tenía que ser tentado en todo. Porque imagínese el Señor perdonando los pecados, ¿cierto? Pero es que perdonar los pecados desde el cielo es muy fácil. Sin tentación, ¿cierto? Donde el trono de Dios está cubierto por todo lado de esos querubines que tienen fuego y baten sus espadas cuidando la santidad de Dios, ¿cierto? Claro que lo puede hacer desde el cielo. Él es santo sin necesidad de demostrar que sea santo. Él no tiene por qué demostrarse a sí mismo que Él es santo. Pero Él sí necesita demostrarle a nosotros y necesita demostrarle a su enemigo que Él es santo, ¿cierto? Entonces, a medida que nosotros vamos conociendo todos esos aspectos, ¿cierto? Y como lo recordaba Andrés el martes pasado, que nuestra esperanza es Cristo formado en nosotros. Entonces, cuando yo me doy cuenta que el Señor no cometió pecado en esos 33, ¿cierto?, años, entonces yo tengo confianza, sé quién es mi Dios, sé quién es mi Señor, ¿cierto? Y sobre esa base, sobre la base de lo que Él hizo, ahora yo me paro en fe, en firmeza. No en algo abstracto que no sé, ¿cierto?, sino en algo seguro, en algo que realmente me da confianza, que el enemigo mismo, ¿cierto?, no puede moverme. Cuando no conocemos estos, digámoslo así, aspectos así de manera detallada, cualquiera persona, hasta un musulmán nos dice algo y nos pone a dudar de nuestra fe. Y nos dice, oiga, sí, pero verdad lo que dice el Islam, como que sí, tiene razón. Pero no pasa así cuando nosotros conocemos quién es nuestro Señor y sobre qué base está fundada nuestra fe. Si la fe, hermanos, no está fundada en el conocimiento, es solo religión. ¿Sí ves? Por eso, ese conocimiento fluye, es natural, cuando tenemos comunión íntima con nuestro Señor. Y eso es a través de la oración, a través de su palabra, a través de la comunión con los hermanos, en el partimiento del pan y la copa. Eso, ¿cierto?, nos va dando comunión con Él y su palabra nos empieza a hablar y empieza a decirnos y a enseñarnos todas estas cosas, ¿cierto? Entonces, esos 33 años tienen que el Señor está arreglando muchas cosas, ¿cierto? Y claro, el último punto, la última consecuencia del hombre por haber pecado fue que el hombre murió, ¿cierto? Entonces, asimismo el Señor va a arreglar también el problema de la muerte. Pero no solamente el problema del hombre fue en el jardín, no solamente fue el problema de la muerte, ¿cierto? Como ahí mencionábamos, muchas consecuencias, muchos impactos tuvo la caída del hombre en el jardín. Entonces, el Señor dice que Él, por ejemplo, nos libra del pecado. O sea, de la naturaleza pecaminosa. No solamente nos perdona nuestros pecados, ¿cierto? Porque fíjese que los pecados son para perdonarnos. Los pecados hay que perdonar, ¿cierto? Cuando alguien nos da una bofetada, ¿cierto? Eso es una acción, eso es un pecado, ¿cierto? Y yo perdono, ¿cierto?, el pecado, ¿cierto? Los pecados de las personas. Pero el pecado, o sea, esa fuerza que decíamos al principio, que fue la que nos comimos, ¿cierto?, ese no se puede perdonar. De ese tenemos es que ser librados, ¿cierto? Entonces el Señor nos libra del pecado, nos perdona los pecados, ¿cierto? Y la mancha del pecado, o sea, el efecto de haber pecado, que, por ejemplo, el miedo, ¿cierto? El miedo es una consecuencia de haber pecado. El hombre entró en temor cuando pecó delante de Dios, por eso se le esconde, ¿sí ves? Por eso a veces a una persona se le va a hablar del Señor y se siente como avergonzada, como si le fueran a hablar de algo vergonzoso para él. Eso es una consecuencia que podríamos decirla, puede ser la culpa, por ejemplo, ¿cierto? O su conciencia le fue afectada, ¿cierto? Y dice la Biblia, por ejemplo, que ante la mancha del pecado, o sea, ante la consecuencia de los pecados, el Señor nos dio su sangre para ser limpiados. ¿Sí ves? Unas cosas que a mí me perdonen el pecado,
sí, me perdonan, pero todavía hay cosas que quedan en mí como consecuencias de ese haber pecado, ¿cierto? ¿Cierto? La vergüenza, por ejemplo, es algo que permanece después del pecado, ¿cierto? La conciencia, la culpa, ¿cierto? Cuando el ser humano, el nivel de estrés, por ejemplo, cuando Adán salió, del huerto del Edén, vino un estrés al hombre por su trabajo. ¿Te acuerdas que decimos el Señor le había dado al hombre, le había dado trabajo antes de que él pecara? Pero después que él pecó, le agregó esa parte que dice, con sudor ahora, ¿sí ves? O sea, con angustia, ¿sí ves? Con trabajo, con sufrimiento, con estrés, con dolor, ¿sí ves? Entonces, para esa, digamos así, ese efecto, ¿cierto? ¿Cómo explicarlo? Digamos que, supongamos que me riego y se derrama el jugo de mora en mi camisa, ¿cierto? Entonces, una cosa, digamos que Alejo me derrama su jugo en mi camisa, ¿cierto? Una cosa es que yo le dije, tranquilo Alejo, no hay problema, te perdono, no hay ningún asunto. Y realmente está perdonado el pecado. Pero esa mancha, ¿cierto? Hay que repararla. El pecado no solamente, la Biblia no solamente dice que hay que perdonar y perdonar y perdonar el pecado, no. También hay que arreglar la consecuencia de ese pecado. Y para eso, por ejemplo, dice la Biblia que es su sangre nos limpia del pecado, de todo pecado. Su sangre nos limpia del pecado. Ahora podemos buscar versos que nos hablen de esto. Entonces, ¿por qué el Señor tenía que derramar también su sangre? Porque su sangre es para limpiarnos, ¿sí ves? Y para limpiar se necesita más que la persona, se necesita una acción de esa persona, ¿cierto? Para perdonar basta con que Él sea santo, ¿cierto? Él mismo tiene autoridad para perdonar los pecados. Él tiene poder para librarnos del pecado, ¿cierto? Pero para limpiarnos, ¿cierto? Para limpiarnos tenemos que ponernos los guantes, ¿cierto? Y seguramente sacar sudor, ¿cierto? Porque hay que limpiar y eso es la obra que Él tiene que hacer. Por eso el Señor tiene que ir a la cruz. ¿Sí me hago entender? ¿Por qué Él tiene que ser azotado? ¿Y por qué tienen que aparecer llagas en su cuerpo? ¿Qué dice la Biblia? Por su llaga fuimos nosotros sanados. ¿Ve? O sea, nuestra herida, ¿cierto? La manera de sanarla el Señor es el mismo que fue en su herida, es que Él puede limpiar y reparar nuestra herida. ¿Sí me hago entender? Entonces todo eso que el Señor tiene que hacer en esos 33 años, con su testimonio hace una cosa, con su enseñanza y su doctrina hace otra cosa, con que Él haya sido examinado antes de ir a la cruz, está supliendo otras cosas, con el derramamiento de su sangre, porque el derramamiento de la sangre del Señor fue antes de la muerte, ¿cierto? Él en la cruz derramó su sangre, ¿cierto? Toda, exactamente. Incluso desde antes, ya en el huerto de Getsemaní, dice que Él sudaba gotas de sangre, ¿cierto? Así que la obra que el Señor está haciendo y reparando cubre muchos aspectos porque nos metimos también en muchos problemas. Por eso es necesario ver como cada una de esas partes. Y en la medida que el Señor nos dé luz, porque esto no es de conocerlo intelectualmente, ¿cierto? Eso es de que podamos tener una revelación, una iluminación en el corazón, poder entonces establecernos en esa verdad. Y cada verdad que vamos aprendiendo del Señor es vida. Ninguna verdad en el Señor, ninguna verdad en la Biblia está escrita sin que produzca ningún efecto en nosotros. Todo lo que está en la palabra es porque lo necesita nuestro ser, lo necesita nuestro corazón, nuestra humanidad, nuestro intelecto. Amén. Entonces por eso estamos viendo todas estas partes. Amén. Entonces ahora sí, continuemos, empalmemos ahí donde íbamos en el Evangelio de Juan. Pero antes, hermanos, leamos estos versos así como para ponerlos en contexto. Mira, Génesis, ya que estamos mencionando Génesis. Génesis capítulo 3, versículo 21. Esto es después de que se le vienen todas estas consecuencias al hombre por haber pecado. Pero mire, dice el versículo 21, dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Sí? Esto debió ser un consuelo para Adán y Eva. ¿Sí? Sentir que el Señor
hizo algo por ellos, aun cuando ellos habían apartado, se habían pecado, habían apartado su corazón y su vida de ellos, ¿cierto? Esto ya significa un acercamiento del Señor hacia ellos. Fíjense cómo es el Señor. Ese es su carácter, ¿cierto? Que el carácter de Dios es así. El Señor nunca querrá dejar al hombre en su pecado. No, al contrario. Él quiere rescatarlo y sacarlo de ahí. Ese es el corazón de nuestro Dios. Y esto que Él ha hecho aquí ya es muy significativo, tanto en el momento para ellos, ¿cierto? Imagínese usted cómo puede estar sintiéndose Adán y Eva después de ese cambio tan abismal, ¿cierto? Después de haber entendido lo que habían hecho, ¿cierto? Haberse separado de la vida divina, de la vida de Dios, haber decepcionado a Dios, haber ofendido al Señor, haberle ignorado, haberle todo lo negativo que fue para ellos esto. Y sentir que el Señor hizo algo por ellos es un consuelo muy grande, ¿cierto? Ahora es muy significativo lo que el Señor hizo, porque eso ya nos da una proyección de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Vestirlo de pieles implica un sacrificio nuevamente, ¿cierto? Pero ¿por qué el Señor no dejó que el ser humano se tapara con las hojas de parra que Él, antes de Él vestirlo, el hombre se había tapado con unas hojitas, se había puesto unas hojas, ¿cierto? En su conciencia algo le decía que tenía que cubrirse, que ya había hecho algo mal y que necesitaba ahora como esa protección, ¿cierto? Pero fíjese que el Señor no dejó que esa fuera la protección del ser humano. El Señor hizo esto y esto ya nos da mucha proyección, que haya sido una piel de un animal. Quiere decir que hubo derramamiento de sangre. Este animal con el que el Señor vistió a Adán y Eva perdió la vida, ¿cierto? Y nunca antes se había sacrificado un animal aquí. Jamás. ¿Ve? Pero Dios lo hizo. Dios le mostró al hombre. Así que eso ya empieza a hablarle al corazón del ser humano, ¿cierto? Ahora miremos en Éxodo. ¿Por qué el Señor haría eso de esa manera? Ya lo vamos a ir completando cada vez más todo el cuadro. Ahora ya, claro, nosotros cuando leemos ese versículo, ya desde el Nuevo Testamento entendemos plenamente por qué tenía que ser un sacrificio, ¿cierto? Y ya sabemos a quién está representando, a quién está simbolizando ese animalito que fue sacrificado allá en el Edén y todo lo demás. Ahora capítulo 12 de Éxodo, la Pascua, ¿cierto? Entonces mira lo que pasó acá. Dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, desde el versículo 1, ¿no? Este mes os será principio de los meses, para vosotros este será el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, mira, el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis cuenta sobre el cordero. Como decir, el cordero alcanza para todos, tiene que alcanzar para todos, ¿no? La obra del Señor, dice: el animal será sin defecto, macho, y fíjese, de un año, ¿ve? Tenía que tener un tiempo, y esos son los 33 años del Señor Jesús. No puede el Señor ser sacrificado antes. Si el cordero no tenía un año, ese cordero no servía para hacer la Pascua, ¿ve? Ese cordero tiene que vivir, tiene que estar en la tierra. Como es un animal limpio, ¿cierto? Tiene que dejar su pezuña marcada por donde él camine. Ese es el testimonio, ¿cierto?, del Señor. Tiene que hacer todo esto. Todo esto nos habla de esas fases anteriores al sacrificio del Señor Jesús. Y todas estas fases, como decíamos, corresponden con esa medicina, con esa obra que va arreglando el problema del pecado. Entonces dice así: lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, ambos son animales limpios. Versículo 6, y lo guardaréis hasta el día 14. Entonces fíjese que había esos 4 días. El cordero había que tomarlo el día 10,
revisar si era sin mancha, sin pecado, mirar, ¿sí? Y después esperar 4 días más, ¿cierto? Y ahí sí se hacía el sacrificio. Esos 4 días y todo eso es lo que estamos considerando ahora en el Señor Jesús. ¿Ve? Porque uno podría decir, bueno, ¿por qué el Señor Jesús hubiera podido vivir 33 años sin pecado, ¿cierto? Pero no sufrir una muerte así, dolorosa, ¿no? Una cosa tan drástica, ¿cierto? Hubiese sido mejor de pronto un suicidio, ¿cierto? Igual hubiese sido la muerte de un hombre santo y limpio. Pero no se puede sacrificar el cordero de cualquier manera, ¿cierto? Todas esas fases tienen que entenderse bien ahora en el Nuevo Testamento, porque esa es la realidad sobre la cual hoy descansa nuestro corazón, nuestra salvación, nuestra fe. Entonces dice más, dice: y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego. Fíjese, todo esto nos habla. Y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda. Fíjese eso, qué raro, ¿no? No tenemos que comer cruda las cosas del Señor. ¿Sí es? ¿Qué es como comer crudo? Es decir, sin la preparación que da el fuego, ¿cierto? Claro. O sea, sin la revelación que viene el Señor y trae a nuestro corazón, ¿cierto? No sé si recuerdan, mis hermanos, que muchas veces el Señor, incluso ahí vamos a leer en Juan, que muchas veces el Señor le decía, mira, no digan a nadie que pasó este milagro, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Él no quería que las personas simplemente quisieran acercarse a Él por cosas externas, con su corazón, digámoslo así, crudo, con su entendimiento sin revelación. ¿Ve? Y eso es lo que le pasaba a muchas personas que estaban solo detrás de los milagros del Señor, y cuando uno va a ver las cosas están crudas. Tenemos, hermanos, que pedirle siempre al Señor que Él nos cocine, ¿cierto? Nos ponga en el fuego, que es el movimiento del Espíritu adentro, ¿cierto? Para no estar haciendo las cosas, como decir, sin estarles captando ningún sabor, o comiéndolas sin la debida preparación, ¿cierto? No solamente por alegría de grupo, ¿cierto? No solamente por emoción de hermandad. Exactamente, ¿cierto? No es así. Tiene que haber revelación en el Señor. Si nos reunimos, tiene que haber revelación incluso de por qué nos reunimos. ¿Ve? A veces uno no se da cuenta y puede reunirse y sin entender por qué. Entonces, cuando el Señor va trayendo revelación, es como Él cocinando el cordero, dándole el punto que Él tiene que tener en nuestro interior. Hermano, y cada cosa que hacemos necesitamos ese punto. Dice incluso que aún para orar necesitamos ser iluminados y ayudados por Él. Fíjese que a veces uno piensa que solo con orar cualquier cosa y de la manera que yo quiera y como yo pida, se vale. Y resulta que no. La Biblia nos enseña que todo tiene su punto, digámoslo así, de cocción. Que el Señor no quiere ser comido de cualquier manera, crudo. ¿No? No, porque no es eso lo que quiere el Señor. Entonces, bueno, no estamos profundizando mucho en esto, pero dice el versículo 9. Sino asada al fuego. Dice que ni cruda ni cocida en agua, ¿no? Sino asada al fuego. Y mire qué extraño que diga esto. Su cabeza, la cabeza es donde están los pensamientos, ¿cierto? La cabeza es donde está el intelecto, nuestra cordura, ¿ve? Y esto tenemos que tomarlo del Señor Jesús. ¿Sí me hago entender? Porque si el Señor dice aquí que tenemos que comer la cabeza del cordero, ¿cierto? ¿Se acuerdan, mis hermanos, ese versículo que dice que nosotros tenemos la mente de Cristo? ¿Cierto? Nosotros tenemos la mente de Cristo, pero sí la tenemos activa, o sea, la tenemos en ejercicio, o todavía solamente pensamos de nuestra misma manera humana y a veces caída, ¿cierto? Tenemos que ir llevando nuestros pensamientos a Cristo, a pensar como piensa el Señor,
a pensar de acuerdo como el Señor nos reveló que fuera nuestro pensamiento, ¿cierto? En la cabeza también está nuevamente el entendimiento. El Señor nunca quiere que hagamos cosas sin entendimiento. Al contrario, la Biblia varias veces le dice a la iglesia, por ejemplo, le dice a la iglesia en Colosas, ¿cierto? Le dice el apóstol Pablo que él ora para que nosotros seamos llenos del conocimiento de Dios. ¿Ve? Y ese conocimiento pasa por la cabeza, ¿cierto? Pasa por nuestra revelación. Y tenemos, hermanos, no me estoy refiriendo a un conocimiento intelectual, porque eso nos lleva a un acartonamiento, nos lleva también a dejarnos sin la esencia de Él, ¿cierto? Pero sí tenemos que decir que todas las cosas en la Biblia han sido diseñadas, planeadas por alguien que tiene intelecto, por alguien que piensa, por alguien que es inteligente. La Biblia dice que Dios es inteligente y su inteligencia Él quiere transmitírnosla. ¿Ve? Así que cada cosa que hacemos en nuestra vida como cristianos, ¿cierto?, tiene que pasar y llenar también nuestro entendimiento, ¿no? Como dice el apóstol Pablo en Corintios, dice, cantaré, pero cantaré también con el entendimiento. ¿Se acuerdan de esos versos? Cuando dice en el ejercicio de los dones, cuando está hablando Pablo del ejercicio de los dones, a ese ejercicio de los dones Pablo siempre le agrega que tienen que ser pasadas por nuestro entendimiento. Dice, oraré, pero oraré también con mi entendimiento. Cantaré, pero cantaré también con mi entendimiento. ¿Ve? Y eso es comer la cabeza del cordero. Eso es, porque en la vida cristiana, en la vida de iglesia y en la vida individual, hay una manera de hacer las cosas, hay una forma de hacer las cosas. Porque hoy día el Vaticano piensa que a Dios le agrada esas construcciones de oro y a la iglesia esos monumentos y hacer todas esas imágenes. ¿De dónde sacaron eso? ¿Ve? Eso no está, no tienen la mente de Cristo. El Señor, al contrario, lo que hizo, ¿sabe qué fue? Derrumbar el templo, destruirlo. No que lo haya roto, no que lo haya derribado, sino que Él dijo, no quedará piedra sobre piedra. ¿Sí? Y Él dice que hablaba de su cuerpo, que es la iglesia. ¿Sí ves? Dice, tumben este templo, hay que tumbarlo, porque este es un templo que apenas es un símbolo y es natural y es material. Este edificio es esto, eso no es la realidad de la iglesia. La realidad de la iglesia soy yo, el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Él. Entonces empezó a darle entendimiento. Entonces, esa es la cabeza, y dice que también sus pies es el testimonio, ¿cierto? Ya dijimos, el testimonio del Señor en la tierra. Y sus entrañas también hay que comerlas. Las entrañas es lo más íntimo del ser humano, ¿cierto? Lo que está más adentro, ¿sí? Es lo más interior nuestro. No tenemos que quedarnos en las cosas superficiales con el Señor, sino llegar a conocerle en profundidad, ¿cierto? Al Señor no se puede ser tan ligeros. A veces al Señor muchas veces lo comparan así con un parcero y que tal, y que es un amigo para darle abrazos y palmaditas en las espaldas y que el man está vivo y que no sé qué. A veces la gente piensa que Dios es así, que uno se puede relacionar con Dios así, ¿ve? Pero no es tampoco tan así, tiene que haber un proceso interior, tiene que haber un temor interno, esas son las entrañas, ¿cierto? Entonces, dime. Es el rey. Claro, es su majestuosidad y todo eso, y lo interior, lo que nos duele las entrañas, en la Biblia se usa para eso, para significar lo más profundo del ser del hombre. O sea que al Señor hay que percibirle internamente también, y que ese ejercicio nuestro sea constante, ¿ve? Que sea constante en nosotros, no solamente un ejercicio esporádico, cuando hay reunión, si no hay, no pasa nada, sino que eso sea siempre una realidad en nosotros. Esas son nuestras entrañas, el Señor va dentro de nosotros. Entonces eso también está ahí. Entonces dice, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Eso también es significativo. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Qué raro esta parte, ¿no? Comerlo apresuradamente.
sea, tenemos que tener una intención de acercar el tiempo, ¿no? De redimir el tiempo con el Señor, ¿no? Apresuradamente, que es como si no hubiera mucho tiempo. Y es que realmente, en este caso, por ejemplo, la Pascua no había mucho tiempo. Entonces, así es la relación con el Señor. Y mire, esta es la parte que quería llegar. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Y la firma, yo Jehová. Y la sangre os será, mire, por eso es necesaria la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. La sangre es la que nos cubre también. ¿Ve? Se iba a entrar, si hay sangre, pasa por alto. ¿Ve? Esa función de la sangre, por eso tiene que haber sangre. Dice. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Entonces ahora vamos a ver la realidad de estos dos versículos aquí en el Evangelio de Juan, donde íbamos. Evangelio de Juan, ahora la realidad de todo esto. Entonces, habíamos llegado hasta Juan capítulo 18 y el versículo 28, leámoslo desde el 28 en adelante. Vamos a tratar de llegar hasta la muerte del Señor, hasta el sacrificio del Señor, porque ya en la muerte el Señor, en la cruz, ya hace otras cosas. Hasta aquí el Señor está en la tierra, todavía no ha sido crucificado, y esto nos habla, como decir, de esos 4 días anteriores al sacrificio, como lo fue allá en la Pascua, ¿cierto? Del día 10 al día 4, es un pequeño tiempo, del día 14, perdón, sí. Entonces, versículo 28, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio, era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Qué significativo, ¿no? Que todo esto sea en la Pascua casualmente, ¿no? O sea, en la misma fecha que correspondía a la muerte del Cordero Pascual. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Qué interesante esa pregunta, hermanos. Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Esa es la mentira del diablo. Entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Hermanos, normalmente siempre leemos a Pilato como si fuera, digámoslo así, el malo de la escena, ¿cierto? Pero en esta oportunidad, ¿cierto? Vamos a decir lo siguiente. Pilato nos representa a nosotros mismos, ¿sí? Al igual que Barrabás. Porque Pilato es alguien que está frente al Señor Jesús. Y todas las preguntas que él hace son preguntas genuinas, ¿cierto? La primera que le hacen aquí es una pregunta genuina. Bueno, ¿y qué mal hay en este hombre? Y así es donde el Señor tiene que empezar a conquistar nuestro corazón, ¿cierto? El ser humano tiene que hacerse esa pregunta. Bueno, y como por qué es que es el cristianismo el que lo que es la verdad, ¿no? El otro día hablábamos, por ejemplo, con Cami eso. Muy inteligentemente, su profesor de filosofía o de psicología o algo así. Sí. Entonces, exacto. Entonces le decía, bueno, pero es que ustedes los cristianos se cierran a una verdad y se vuelven radicales y no quieren ver que hay también otras realidades, ¿cierto? Pero eso no somos los cristianos. Nosotros los cristianos, al contrario, estamos abiertos, ¿cierto?, a que si hay alguien que nos puede demostrar que esto no es la verdad, claro que es digno de escucharse, ¿cierto? Y es lo mismo que le está pasando a Pilato. Bueno, ¿qué es lo que pasa con este hombre aquí? ¿Sí me van a entender? Como la salvación del ser humano, el Señor no nos quiere salvar con los ojos vendados. Él no es así, ¿cierto? Él primero tiene que revelarse, y cuando se nos revela, ahí nosotros tenemos ya un punto de comparación, ¿cierto? Y eso es lo que está en juego otra vez,
como en el jardín del Edén, ¿cierto? Otra vez. Entonces leamos más. Entonces mire cómo es Pilato, dijo: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Todo esto estaba profetizado. Entonces Pilato volvió a entrar. Mire, estas palabras no están de sobra en la Biblia. Solo esta palabra, volvió a entrar, ¿no? ¿Qué quiere decir volver a entrar? Ese volver a entrar de Pilato. Nuevamente es esa reconsideración, ¿cierto? Cuando a uno le están presentando al Señor, ¿cierto? Uno debe tomárselo suficientemente pausado. Deberíamos hacer eso. Y no solamente en el momento de nuestra salvación, sino todo el tiempo nosotros debemos tener esa disposición, ¿cierto? De volver a meditar. Espere, ¿qué es lo que me está diciendo la Biblia? ¿Qué es lo que me está diciendo Dios? Volvámoslo y lo recapacitamos otra vez. Y volvemos a entrar y a consultarle otra vez al Señor. Bueno, Señor, ¿qué es lo que tú me estás mostrando? ¿Cierto? ¿Qué es lo que tú me estás revelando? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Hacia qué punto es que me estás llevando? ¿Cierto? Y volver otra vez. Y vuelvo otra vez y le pregunto: Señor, si esto es tuyo, una persona que esté buscando a Dios sinceramente, si esto es tuyo, Señor, mueve mi corazón, ¿cierto? Házmelo remasticar, házmelo rumiar, exactamente, ¿cierto? Y esa es la manera como Dios va conquistando el corazón del ser humano. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiso que el ser humano tuviera libre albedrío, y tuviera memoria, y tuviera raciocinio, y tuviera inteligencia, ¿sí ves? Y tuviera discernimiento y todo esto. ¿Para qué? Para justamente percibirle a Él plenamente, ¿cierto? Entonces Pilato hasta aquí está haciendo las cosas coherentemente, ¿cierto? Porque qué triste que fuera que nos preguntaran: bueno, usted decidió ser cristiano, volverse cristiano, y se bautizó y todo. Bueno, ¿y eso para qué? Y uno quedara: pues sí, ¿no? No tengo ni idea. Alguien podría pensar: no, pues si de pronto se hubieran venido antes, no sé, unos budistas, pues seguramente estaría también allá con ellos, con una nariguera aquí, y sentado yo no sé cómo. Pero sí, a la verdad nunca me había puesto como a escudriñar el cordero, ¿cierto? Como a ver por qué realmente esta es la solución a nuestra necesidad, ¿sí? Pero solamente la Biblia, solamente el Señor es quien quiere primero ser examinado desde todas las áreas. Él no quiere que le comamos, por decir algo, entero, ni crudo, como ya lo vimos, ¿sí ves? Y por eso es que el Señor con Pilato se toma el tiempo y le responde muchas de sus preguntas, ¿sí ves? Y el Señor nos va respondiendo a nosotros nuestras preguntas, ¿cierto? Y nos las va respondiendo no solamente intelectualmente, sino que aquí adentro tú empiezas a sentir y dices: sí, tienes razón. Sí, tienes razón. Claro, y esto se corresponde con lo que me pasa. Esto se corresponde con lo que siento. ¿Sí es? ¿Cómo la Biblia me va a hablar de esa manera? Es exactamente el pasaje que necesitaba. Y ahí fue que es el Señor revelándose, ¿cierto? Qué precioso que el Señor es así. Y no es a la fuerza, ni con ceguera, ni nada, no, como lo hacía la religión. Y es que si no confiesa 3 veces que tal y tal cosa, entonces lo vamos a matar. Esa es la religión. Pero el Señor no, el Señor quiere dialogar con nosotros. El Señor quiere que le entendamos, ¿cierto? Y hacernos entender. Y así es la obra del Señor. Imagínense si esto no hubiese pasado. Entonces dice el versículo 33. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Ve? Esa pregunta es bien profunda. Es como similar a la cual el Señor Jesús le preguntó a sus apóstoles: ¿y qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Bueno, tal, muchas cosas dicen de Jesús. Bueno, ¿y tú qué dices? ¿Quién soy yo para ti? ¿Cierto? Y entonces mire lo que le dice el Señor Jesús. Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo? ¿O te lo han dicho otros de mí? Porque si lo dice de él mismo, Pilato es un hombre salvo, ¿cierto? Si Pilato está reconociendo que él es el rey de los judíos,
porque tuvo una revelación interna, ¿cierto? Ahora sí el Señor está moviendo, porque si uno lee el otro evangelio, hay una escena que no se narra aquí, pero está en el otro evangelio, donde dice que la esposa de Pilato, su mujer, había, por sueños, le había avisado para que tuviera cuidado con el juicio a ese Jesús. O sea, el Señor sí mueve nuestros corazones adentro y sí nos advierte, igual que en el jardín del Edén, cuando Él dijo, cuidado, de todo puedes comer, ¿cierto? No te voy a obligar ni siquiera a que comas del árbol de la vida, te voy a permitir que comas de todo, pero ten cuidado, si comes de este árbol, ese te va a matar, ¿cierto? Y ese es el Señor, a veces se revuelve, ¿cierto? Adentro. No dice, sí, hay algo que el Señor me avisa respecto a Él mismo. Ese es el mover que nosotros tenemos que percibir. Pero claro, dice, o te lo han dicho otros de mí, porque si apenas es algo de segunda mano, ¿cierto? Que estoy, pero ¿por qué estoy? No, de pura coincidencia, de pura casualidad, pues yo no creo todo, pero ahí estoy, ¿cierto? No, no es así como el Señor quiere ser reconocido. Hay que pedirle al Señor que nos dé luz propia, que nos dé luz en nuestro corazón, que nos revele lo nuestro, para no hacer las cosas nuevamente, como decíamos, por inercia, por masa, ¿cierto? Como dice el dicho, ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? ¿Para dónde va la gente? ¿Cierto? Para Vicente. ¿Y quién es Vicente? Vicente será loquillo, todos detrás de Vicente, ¿cierto? Y que Vicente no sabía que adelante había una trampa y todos caen en la misma trampa de Vicente y no, hay que pedirle al Señor, revela, ¿cierto? Ahora lógico que el Señor nos va a revelar también por medio de otros. Ahora dice así el versículo 35. Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes se han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Y a mí eso me llama la atención, como que Pilato está diciendo aquí, no, espera un momento, es que mi situación es distinta. Mi situación no es como la de cualquier otro, ¿cierto? Una vez compartiéndole a alguien del Evangelio, fue triste, pero esa es la verdad, compartiéndole a alguien de la familia del Evangelio, dijo, no, pero a mí me parece que el Señor está bien para ustedes que lo necesitan, ¿cierto? Ustedes que se sienten mal, ustedes que están deprimidos, ustedes que necesitan como que... Yo tengo. Exactamente, yo soy una persona más Me lo han bien... dicho. Exacto. Yo más bien soy una persona como más inteligente, más analítica, yo resuelvo mis problemas coherentemente, ¿cierto? Ese es Pilato, ¿no? Ustedes son judíos, yo pertenezco al Imperio Romano, yo no tengo que ver con ese tal Jesús, ustedes miren a ver qué... Allá hagan con Jesús lo que ustedes quieran, pero yo como que no me involucro en ese tema, ¿cierto? Así a veces es la humanidad también. Y dice, ¿qué has hecho? Le pregunta Pilato a Jesús. Es una pregunta también nuevamente sensata. Bueno, y ese Jesús, ¿qué es lo que ha hecho? ¿Cierto? ¿Cuál es su obra al fin? ¿Cierto? ¿Qué es lo que él ha hecho? ¿Qué ha demostrado? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Y eso es lo que a veces nosotros necesitamos entender cada vez más. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, luego eres tu rey. Nuevamente esa pregunta. ¿Será? Pero ¿por qué la pregunta de Pilato otra vez? ¿Cierto? No hay que leer siempre de una manera irónica a Pilato, sino de una manera seria, como él está haciendo. Como que había algo que a él que le decía, sí. Pero parece que sí, ¿cierto? Y mire todo lo que los otros dicen. Y yo al examinarlo por mí mismo, yo no encuentro nada. Y al contrario, estas palabras como que me sudan las manos y mi esposa y una cosa, la otra, ¿cierto? Sí. Es el Señor cercando el corazón de Pilato, el intelecto de Pilato, retrayendo al hombre hacia sí mismo, retrayéndonos hacia sí mismo, o sea, atrayéndonos nuevamente. Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido. ¿Ve? Para esto he nacido. Y para esto he venido al mundo,
¿Ve, hermanos? Porque el Señor tenía que venir al mundo y nacer del mundo para reinar. ¿Ve? Lo que pasa es que en este momento Él no está reinando en la tierra de una manera material. ¿Sabe dónde quiere reinar? ¿Sabe dónde es que Él quiere venir? Lo que dice Alejo, en nuestros corazones. ¿Ve? Por eso Él quiere nacer y comprenderle y que nos empecemos a enamorar y decir, ¿quién es ese? ¿Quién es ese que escogió nacer en un pesebre? ¿Cierto? Tan raro ese Señor, dueño de todo, pero quiso ir. Que el calorcito se las dieran 2 vaquitas, ¿cierto? No un hotel 5 estrellas. No. Ese me empieza a llamar la atención. Noto que hay algo en Él que no está en mí, ¿cierto? Lo que está en mí se llama el pecado, ¿cierto? Como dice Pablo, noto esta ley que mora en mí, que se opone contra lo que es de Dios. ¿Ve? ¿Cómo puede ser eso? En lo natural nadie desearía eso, nadie escogería en lo natural como escogió el Señor Jesús. Por eso cuando el Señor Jesús dice, de cierto te digo, si te pegan una mejilla, ¿cierto? Pon la otra. Eso para nosotros es suficientemente extraño, ¿cierto? Si nos hubieran dicho, bueno, si nos ponían en la mejilla, puedes usar entonces ahora tú la patada. Eso sí es acorde, eso sí me siento, porque eso es acorde a mi naturaleza, ¿cierto? El cabezazo, sí. ¿Por qué? Porque eso es lo que hay en nosotros. Este hombre es distinto y eso es lo que empieza a conquistar. ¿Ves? Alguien que hace las cosas, pero cuando lo medito adentro, me doy cuenta que tiene razón, ¿cierto? Me doy cuenta que necesitamos ser amados, que necesitamos ser comprendidos, que necesitamos que nos tengan a nosotros misericordia también. ¿Ve? Ese es el Señor conquistando el corazón de Pilato. Entonces Pilato dice, dice, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. ¿Ve? Todo aquel que es de la verdad, mire esta frase tan tremenda, el que es de la verdad oye mi voz. O sea, el que oye el Evangelio y es sensato para con él mismo primeramente, para con nosotros mismos, ese es verdadero. ¿Sí ve? Ese es verdadero. Hermanos, nosotros somos seres humanos y nosotros tenemos el pecado, ¿cierto? Nosotros nos mentiríamos si dijéramos que podemos hacer algo por nosotros mismos. Ni siquiera los grandes filósofos, Nietzsche, gran famoso alemán, con la teoría del superhombre, el hombre como Dios, el Dios de sí mismo, ¿cierto? Y lo exponen en las grandes universidades, la grande sabiduría humana, ¿cierto? Funda esos principios y se basa no solamente sobre él, sobre muchos, ¿cierto? Pero al final, a la larga, adentro, ellos saben que todo eso que se dice, en algo tiene que haber mentira, porque ¿cómo es posible que el mismo Nietzsche termine en un manicomio pidiéndole perdón a las patas de las mesas, ¿cierto? Ahí sí, exactamente, ahí sí dicen, no, pero entonces sí era como mentira esto, ¿cierto? El que es sensato viene a Jesucristo, el que busca la verdad, el que no se engaña, ¿cierto? Tendrá que examinar si este evangelio, ¿cierto? No solamente como libro, no estoy hablando de libro, estoy hablando de la realidad que necesita experimentar nuestra vida y nuestro corazón, ¿es cierto o no es cierto? ¿Cierto? Eso es lo que tiene el ser humano que experimentar. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? ¿Cierto? Él la tenía presente. El Señor ya había dicho, yo soy el camino y la verdad. Es una persona. La verdad es Dios mismo, ¿cierto? Pero aquí es ya, mira, dice. Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos. Qué lástima, sería que de pronto salió muy rápido y no escuchó la verdad, ¿cierto? O tal vez su actitud para con el Señor, ¿cierto? No fue la apropiada, de pronto fue el Señor el que no le quiso seguir hablando, ¿cierto? Porque a veces uno puede también cerrar el corazón hacia el Señor, ¿cierto? Eso también lo puede. Y nosotros como hijos del Señor a veces nos puede llegar a pasar esto. A veces pasamos y la Biblia nos ilumina, nos habla algo, pero como lo vemos que va contrario a lo que nosotros estamos anhelando,
más bien como que cierro ese versículo, ¿cierto? Y ya sé que por ahí, por esa carta, ya no quiero pasar nuevamente, porque me dice cosas que me chocan, ¿cierto? Me dice cosas que me chocan. Por el afán también de resolverlo por uno mismo, ¿no? Claro, por nuestra misma ansiedad, por nuestra misma preocupación y todo eso. Así es. Entonces, esas son cosas que a veces también pueden pasar. Nos dice, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Para eso es toda esta fase. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno a la Pascua. ¿Qué cosa, hermano? Dejar uno, ceder uno ante lo que Dios le pone adentro, ¿cierto? También por una presión externa. Porque ¿cuál es el tema de Pilato? Si Pilato en su interior parecía que él era confrontado al menos, ¿cierto? Pero ¿qué fue lo que hizo que Pilato no se decidiera por el Señor? No estaba dentro de él, estaba fuera de él. ¿Ve? La presión. ¿Sí ves? No, pero yo ¿cómo voy a decir yo en mi casa que yo soy cristiano? No puede ser. ¿Cierto? No puede ser esto. ¿Cómo yo voy a ceder ante una religión? No se trata de eso. ¿Sí ves? Pero cuidado, ¿no? Porque eso fue lo que pasó en el Edén. ¿Sí o no? Adán recibía las cosas de Dios, tenía comunión con el Señor, hablaba con Él, ¿cierto? Veía que todo se lo había dado Dios, pero vino una voz extraña, ¿cierto? Y esa voz extraña fue la que le engañó. Entonces, eso le pasó a Pilato. Dice, ¿queréis pues que os suelte al rey de los judíos? ¿Quién sabe cómo diría esta frase de Pilato, no? ¿Sería que realmente él había entendido que él era el rey? ¿O le decía irónicamente, burlándose? ¿Quién sabe, no? En todo caso, algún día él también tendrá que ser juzgado delante de este mismo rey. Y ahí se sabrá exactamente. Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Hermanos, Barrabás también nos señala a nosotros. Nosotros también somos Barrabás. Porque Barrabás fue el que fue salvado, ¿cierto? Que estaba condenado a la muerte, porque Barrabás era ladrón y era homicida. En otro evangelio dice que él también era homicida. Y esos delitos se pagaban con la muerte. Y nosotros todos somos pecadores, vendidos a la muerte, dice la Biblia, ¿cierto? Y los que merecíamos morir éramos nosotros. Nosotros somos los que debemos pagar con nuestra muerte el pecado, porque nosotros fuimos los que pecamos, ¿cierto? Y eso es lo que se merecía Barrabás. Y el Señor es el sustituto de Barrabás. Y nosotros somos también ese Barrabás ahí. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Qué cosa, ¿no? Qué tremendo esto, hermano. ¿Cómo es el corazón del ser humano? Qué feo esto, ¿cierto? Ofender así al Señor. O sea, hacer eso, esa violencia contra el Señor. Y esa violencia no solamente de azotes, a veces es violencia de corazón, ¿cierto? A violencia nuestra, y a veces incluso nosotros como hijos del Señor nos comportamos a veces violentamente contra Él. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y le pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían, salve rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os los traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Qué tremendo. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Es decir, este es un examen que se le está haciendo al Cordero, ¿cierto? Que sea perfecto desde todo. Pero ¿por qué tiene que ser de esta manera? Uno podría decir, pero ¿por qué tiene que haber bofetadas, ¿cierto? ¿Por qué tiene que haber espinas? ¿Por qué tiene que haber toda esta burla? ¿Por qué tiene que haber, ¿cierto? ¿Por qué tienen que ir? ¿Qué tiene que ver eso? Lo que pasa es esto, hermanos, que recordemos que el Señor está corrigiendo un problema en el que nosotros nos metimos y en el que Satanás mismo se inventó el pecado. Y el pecado, en singular, ¿cierto?,
podríamos decir, el primer pecado de todos, que dio el origen a todos los demás pecados, el primer pecado por el cual fue expulsado Satanás o Lucero del cielo, ¿cierto? Eso también lo pasamos con cierto detenimiento. Lo podríamos resumir en una sola palabra, y es rebelión, ¿cierto? Rebelión. Y hay mucho que comentamos, y no solamente aquí, sino muchos más. Podríamos resumir el pecado, rebelión, ¿cierto? Es decir, el problema en el que nos metimos fue la rebelión, ¿cierto? Y cada problema, como decíamos al principio, tiene que ser tratado de cierta manera. Por ejemplo, si hay jugo de mora en una camisa blanca, ¿cierto? Bueno, vamos a ver qué solución se puede hacer. ¿Será porque con sola agua de pronto no se soluciona, ¿cierto? De pronto todavía sigue el problema, ¿cierto? Y así con cada uno, hasta que tenemos que encontrar el líquido perfecto, el tiempo. Incluso el agua tiene que ser caliente, ¿cierto? Y no puede ser una pasada, tiene que ser dos, hasta recuperar y solucionar ese problema. Entonces, el problema de la rebelión, ¿cómo solucionas tú un problema de la rebelión? ¿Qué es rebelión? Rebelión fue lo que pasó en el cielo, ¿cierto? Que Satanás quiso pasarse por encima de Dios y decir, yo voy a ser más grande que Dios, ¿cierto? Voy a demostrarle a Dios que yo puedo ser más poderoso que Él. ¿Y qué hizo Satanás? Se puso en esa posición en su corazón, convenció a muchos que le siguieran en esa idea, y por eso fue Satanás expulsado del cielo, ¿cierto? Entonces, ¿con qué está tratando el Señor aquí? Con el pecado, o sea, con la rebelión. Y la rebelión se vence así. ¿Sabe cómo se vence la rebelión? Agachando la cabeza, soportando las bofetadas. ¿Por qué? Porque si tú a la rebelión, si el Señor le abofetean, ¿cierto? Y Él responde de la misma manera, lo que empieza a operar en Él es el mismo principio que operó, ¿cierto?, en Satanás, para salirse del carácter y de la santidad de Dios. Hay cosas que si uno no le aplica la solución adecuada, el problema se agranda, ¿cierto? Y justamente lo que está haciendo Satanás aquí es tratar de que el Señor entre a su mismo ring. Porque si Satanás es el padre de la rebelión, el padre de la discordia, el padre de la mentira, ¿cierto? Y logra impulsar al Señor a que se mueva por su propia emoción, por su propio sentimiento, a la final ya lo puso en su mismo terreno, ¿cierto? Y ahí ya no hay solución. Si el Señor quiere atacar al pecado, tiene que dejarlo sin efecto. ¿Ve? ¿Qué cosa, no? Qué tremendo es eso. ¿Sí ves? No puede tratarse la rebelión de cualquier manera. ¿Sí ves? Él tiene que ser pasada por todo esto. Y ahí es donde el Señor va secando la rebelión. La va dejando sin efecto. ¿Sí ves? La burla. ¿Cierto? ¿Cómo es la manera de dejar la burla sin su acción? Sin efecto. Pues que el que sea burlado, ¿cierto?, sea inmune a eso. Pase transparentemente. ¿Sí ve? El orgullo. ¿Cómo se deja el orgullo sin efecto? Realmente en una posición de humildad. ¿Sí ves? Si una persona es humilde, no va a tener problemas con el orgullo. No va a ser herido en su orgullo nunca. ¿Por qué? Porque ya está humillado. Ahora, la humillación es de verdad, ¿cierto? Y si en ese estado de humillación prevalece la humildad, ¿cierto? Porque a veces uno pudiera decir, no, sí, yo soy muy humilde, pero soy humilde mientras no me humillen. O sea, es una humildad que no se puede comprobar. Es la persona más humilde siempre y cuando no la humillen, ¿cierto? Pero no, la humildad tiene que comprobarse, es justamente a través de la humillación. Y ahí nos vamos a dar cuenta si esa sí sirve como solución al orgullo, a la rebelión, ¿cierto? Y todo esto es lo que el Señor nos está demostrando a nosotros para que nosotros fundemos nuestra fe en Él. ¿Ve? Es como cuando uno va a escalar una montaña muy alta, ¿no? Que Carlito sabe, ¿cierto? Uno antes de subir esa montaña alta uno tiene que probar los herrajes si están bien o no, ¿cierto? Hacer la prueba, la cuerda, y a veces uno dice, no, esta cuerda no sirve para esto, esta cuerda...
puede ser peligrosa. ¿Ve? Esa prueba, ese tensar la prueba a máxima tensión para ver si nos sirve para lo que la estamos necesitando, por eso es este proceso del Señor Jesús. ¿Sí ves? Para ver si realmente Él es el Cordero que puede resolver el problema del pecado. ¿Cierto? Y hay que llevarlo a la máxima tensión, a la máxima prueba para ver si sí sirve o no sirve. ¿Cierto? Como Esteban también que estuvo allá en Avianca, ¿cierto? Seguramente esos aviones, los motores, hay que llevarlos a unas condiciones extremas aquí en la Tierra antes de despegar, ¿no? Eso es para eso son estos días, estas horas anteriores, para ver quién es el que está solucionando este problema. Entonces, bueno, avancemos más. Dice el versículo 7. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir eso, mire qué raro, tuvo más miedo. ¿Sí ves? Tuvo más temor. Ese temor puede venir de parte de Dios para que Él le reconozca. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? ¿Qué cosa, no? ¿Será que este es simplemente un hombre? ¿Cierto? Porque esta pregunta, ¿cierto? Yo no creo que Pilato haya entrado para... que él no sabía que el Señor había nacido en Belén, que era de Nazaret y que su papá era carpintero. No creo que esa era la respuesta que esperaba Pilato de él. ¿De dónde eres tú? ¿Cierto? O sea, ¿tú eres Dios? Parece que hay algo adentro que me dice que tú eres Dios, que realmente tú eres el creador y que a ti es que tengo que someterme, pero mire, yo soy el que tengo la corona, yo soy el que tengo la autoridad y mira tú, estás lleno de sangre, abofeteado y todo, pero ¿qué es lo que pasa aquí, no? Todo eso está aclarándose ese misterio. Pero Jesús no le dio respuesta. Eso también nos habla mucho. El silencio del Señor también nos habla mucho. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Y mire lo que le responde el Señor. Dice: respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada ¿de dónde? De arriba. De arriba. ¿Qué cosa, no? Como decir, el Señor ha dado libre albedrío y te ha dado responsabilidad, nos ha dado responsabilidad. ¿Sí ves? Y justamente por eso es que Pilato a la final es condenado. Porque Pilato pensó que con lavarse las manos estaba siendo libre. Y al contrario, por todo esto que él dice aquí es que realmente él después va a ser juzgado. Él mismo está reconociendo que él tenía autoridad para decidir qué hacer con el Señor. ¿Sí ves? ¿Y eso de dónde le vino? Le vino de más arriba. Fue delegado. Y ese que fue delegado, ese también tiene autoridad de más arriba. ¿Cierto? Entonces mayor es el pecado. ¿Sabe qué dice la Biblia? Dice la Biblia así, dice que el pecado vino al mundo, ¿cierto? Leámoslo, Juan ahí un momentito rápido. Juan ahí unas páginas atrás, capítulo 3. Capítulo 3 y versículo 19. En el versículo 18. El que en él cree, en el Señor Jesús, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Pero por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Sí? Todo esto está allá en Pilato, ¿cierto? Tú eres el Hijo de Dios, tú eres Rey, ¿de dónde has venido? ¿Qué es la verdad? ¿Cierto? Y mira el versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Ve? Eso es lo que le pasa a Pilato. Pilato le está diciendo, si yo tengo libertad de poder escoger, si yo te puedo crucificar o puedo hacer que vivas. Esa es la responsabilidad nuestra. ¿Sí ve? Es la misma. Pero ahora, ¿qué amamos más? ¿La vida o amamos más las tinieblas? ¿Cierto? Esa es la elección del hombre. Y el hombre está nuevamente, como hemos dicho siempre, el hombre está en libertad, tiene esta posibilidad de escoger. ¿Por qué?
porque Dios le ama. Y si Dios ama, es porque ha dejado en libertad. Si Dios no amara al hombre, lo tendría con una cadena. No, un momento. Usted no puede, al mismo Pilato, ¿cierto? Fíjense, el Señor se hubiera podido parar, cogerlo aquí, ¿cierto? Y decir, bueno, Pilato, ¿tú qué es lo que vas a decir? Y Pilato, sí, no, ya. Pero no es así, ¿cierto? No es así, como al contrario, el amor es libre, el amor tiene que dejar en libertad. Entonces dice el Juan 19, para terminar ahí, dice: por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Capítulo 12. Desde entonces, versículo 12. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. César es el rey del mundo, ¿no? César es el Dios humano, el Dios de la tierra, ¿cierto? ¿Qué cosa, no? Dice, nadie puede servir a dos señores, porque amará al uno y aborrecerá al otro, aborrecerá al uno y amará al otro. Entonces Pilato, dice, desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Y este César, hermano, este César también somos nosotros, ¿cierto? En nuestro propio corazón, ahí también estamos nosotros, en ese César, ¿cierto? El Señor no es que quiera oponerse, el Señor quiere al contrario, conquistarnos y ver que lo mejor es que Él reine. Nosotros a veces pensamos que reinando nosotros y haciendo lo que a nosotros se nos da, como decimos fuertemente, la gana, que esa es la vida y que eso es lo mejor. Y resulta que no. El Señor es el único que sabe qué es lo que nos conviene, qué es lo que nos hace mejor. Entonces dice Pilato: oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el enlosado y en hebreo Gábata. Ese es el hombre sentado en su trono. El hombre sentado en su propia vida, en su propio ser, y tomando la decisión para él mismo. Él piensa que está tomando una decisión que tiene que ver con el Señor, pero realmente tiene más que ver con él mismo, ¿cierto? Y dice así: era la preparación de la Pascua, de la verdadera Pascua, ¿cierto? Ahora sí estamos leyendo de la verdadera, pero que era anunciada desde las que leímos anteriormente. Y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Como quien dice, ese no es mi rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: a vuestro rey he de crucificar. Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Gracias al Señor que nosotros hemos podido cambiar ese César, que en mi caso no era César, sino era Orlando, como ti, ¿cierto? Y decir: no, ya Señor, yo quiero más bien que tú reines, ¿cierto? Y antes uno podría decir así: no tengo más rey que Tis el grande, y ese es el que domina mi propia vida, ¿cierto? Pero gracias al Señor que nos convenció, ¿cierto? Nos conquistó a través de todo esto. Entonces dice el versículo así: así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron, y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, la cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y bueno, como en la cruz también suceden muchas cosas importantes, entonces dejémoslo para pasarlas también despacio. Porque el Señor en la cruz crucificado dijo cosas, dio frases, ¿cierto? Y eso tiene que ver con la revelación que nosotros debemos tener de la cruz del Señor en nuestro corazón, ¿cierto? Porque hasta aquí todavía estamos en esta fase muy importante, ¿cierto? Pequeña, ¿cierto? En tiempo, pero muy importante para nosotros, que es el Señor en la tierra. Ahora el Señor en la cruz nos va a revelar también cosas que también tienen que ser reveladas en nuestro corazón. Amén. Porque una cosa es la revelación del Señor y otra cosa es la revelación de la cruz del Señor. Por eso algunos, ¿cierto? Cuando el Señor les dijo, algunos querían seguir al Señor.
¿cierto? Algunos muy contentos, no, qué chévere, pero es que qué rico esto es ser cristiano, súper, ¿no? El estadio lleno, el corazón lleno, el sonido es mejor incluso que el de un concierto, ¿cierto? Qué alegría, esto es ser cristiano, muy chévere, ¿no? También tienen camisetas muy llamativas, ¿cierto? Y hacen cosas muy ricas, ¿cierto? Fogatas, tal. Qué rico ser cristiano. Pero el Señor le dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su propia cruz. Y ahí uno dice, pero espérate, ¿cómo? ¿Qué es eso? ¿De qué cruz está hablando el Señor? ¿Qué es la cruz? ¿Para qué es la cruz? ¿Cómo así que los cristianos tenemos que entender la cruz y que la cruz se nos revele? Y ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Es eso como que parece como anticuado, como más bien como palabras de una abuelita brava, ¿cierto? Imagínense, hermano, ¿cierto? ¿Cómo no atender a las palabras del Señor en la cruz misma, ¿cierto? Porque hay unas cosas que el Señor logra en la tierra, pero hay unas cosas que el Señor logra en la cruz. En la cruz. O sea, Él en el madero logró unas cosas. Y de eso nos habla el Nuevo Testamento mucho. Entonces, Dios mediante, dejemos ahí y compartimos juntos. Lindo que pudiéramos echar una leída durante la semana o cuando algún tiempito que quede, echarle una leída a todos esos versículos con este telón de fondo, el Señor en la cruz. ¿Y qué pasa en ese espacio? El Señor crucificado. ¿Usted cree que eso no es importante ante los ojos de Dios? ¿No le parece que esa escena es bastante importante para ser analizada, pensada, discernida, ¿cierto? En oración. Imagínese que nosotros hubiésemos podido estar en esa época. En esas horitas que duró el Señor crucificado, porque Él duró muy poco tiempo crucificado, murió rápido porque lo trataron muy mal, ¿cierto? Y lo dejaron casi muerto. Ya cuando pasó a la cruz ya estaba muy maltratado y todo eso, y por eso Él duró menos que los otros, ¿cierto? Y eso tan importante que estaba pasando en la tierra, el Señor Jesús, el Hijo de Dios crucificado, todavía no ha muerto, ¿cierto? Pero ya no está en la tierra, ya está en la cruz. ¿Y nosotros cómo estaríamos en ese momento? ¿En qué percepción estaría nuestro ser? ¿Cierto? Habían unos que eso les fue indiferente, ¿cierto? Por ahí hay un Josefo, que es un historiador que fue contemporáneo con el Señor Jesús, y habla unos detalles y da una historia y revela qué hermoso era el templo de Jerusalén y la política y quién gobernaba y todo eso. Y cuando habló de Jesús, ¿sabe qué dijo? Y había un hombre por ahí que era muy bueno y hizo un alboroto una vez en la plaza de Jerusalén. La gente decía cómo se llamaba Jesús o algo así. Y eso es todo lo que dice Josefo, el Señor Jesús. ¿Ve? Hermanos, hay que verlo, ¿cierto? O seríamos nosotros de los que estuviéramos a los pies del Señor, como María y otras hermanas y el apóstol Juan, ¿cierto? Con expectativa, con entendimiento de lo que estaba pasando, ¿cierto? Orando, pidiendo revelación del Señor, ¿cierto? Lo tremendo es que hoy día la realidad es la misma. Hay un Jesús que está crucificado, ¿cierto? Él históricamente, en la historia fue crucificado una vez, ¿cierto? Pero su obra permanece eternamente, ¿cierto? Y nosotros le percibimos al Señor en la cruz, ¿cierto? Por ejemplo, cuando comemos el pan y la copa, estamos haciendo memoria, ¿cierto? De su cruz, de su muerte en la cruz. Y le percibimos como tal, le entendemos como tal, ¿cierto? Tenemos conciencia de eso, tan serio que es, tan solemne que es, tan majestuoso como es. ¿Ve? Claro que para eso es que estamos pasando por estos versos, ¿no? Entonces, bueno, el Señor nos conceda. Amén. Amén, hermano. Gracias al Señor. Oremos. Démosle gracias al Señor. Señor, te damos gracias por tu infinita bondad y misericordia. Por tu perfección, Señor. Por tu incomparable, Señor, ser y carácter y manera de ser. Ciertamente, Señor, tú eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Señor, ciertamente tú eres incomparable.
Y nosotros, Señor, tenemos sed de ti en nuestro corazón. Amén. Señor, y cuando te vemos, Señor, como tú eres, como tú obraste, como tú actuaste, como tú dijiste, Señor, nuestra alma, Señor, se llena de anhelo de ti, de sed por ti, Señor, de conocerte más, de escudriñarte más, de saber qué más riqueza, Señor, tienes tú para con nosotros. Nosotros queremos conocerte a ti profundamente, Señor. Queremos que tú te reveles cada día más a nuestro corazón. Que tú nos muestres, Señor, quién eres tú cada día. Que tú reines en nuestros corazones. Amén. Lleva nuestra mente a ti, Señor. Lleva nuestro corazón a ti. Lleva todo nuestro ser a ti mismo, Señor. Porque allí, cerca de ti, Señor, es donde nos es delicioso estar. Amén. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo. Amén, Señor. Y amén.